Luciano Reboredo, presidente de la CIOF Perú, y Humberto Valdivia, quien es delegado nacional de la CIOF en Perú, hicieron toda una exposición para que el Congreso Mundial del Folclor se realice en Arequipa. ¿Y qué cosa es la CIOF? La CIOF es un organismo de la UNESCO desde el año 1970 que agrupa a las más importantes organizaciones de investigadores, estudiosos, entidades públicas y privadas vinculadas al folclor en más de 100 países, es decir, vinculados a la UNESCO. Entonces, la CIOF está aquí trabajando en el Perú, y ha hecho su festival que estoy compartiendo por el Facebook, ¿no?, en Cusco, y en octubre se realiza el Congreso Mundial del Folclor en Arequipa. En ese sentido, yo pregunto a nuestro invitado, al doctor Raúl González, ¿será pertinente que solo mostremos el folclore Arequipa? ¿Existe en realidad folclore Arequipa? Porque hemos estado en el pasacalle, en esta entrada del Capu en Caima, y qué lindo que los estudiantes hayan entrado con sus burritos, con sus carros, pero no salían de la pampeña, del montonero, pampeña, montonero, montonero, pampeña, y nada más. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el folclore que tiene Arequipa? Bien, este es un tema bastante, si podríamos decir que hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tomamos un poquito la clasificación, la recuperación, la actualización de las danzas en el Perú tenemos 3.000 danzas clasificadas. Arequipa tiene 500 danzas, ¿no?, que se han recuperado, que están en vigencia. Arequipa. Y lo que decías tú, Noemí, es muy cierto, ¿no? Hemos tenido un corso, donde, bien, nos salíamos el montonero, la pampeña, Pausiña, estuvimos por aquí en uno que otro grupo, pero sin embargo tendríamos que decir qué hacemos con esas 500 danzas que tiene Arequipa y las 8 provincias, ¿no? Tenemos 8 provincias. Tenemos Cayoma, como decían creo anteriormente, que es la capital del folclore de Arequipa, que tiene danzas muy, muy extraordinarias. Por ejemplo, tenemos Lanlaco, tenemos la Cayomina, tenemos Chucchos, y un sinfín de danzas, ¿no? Como los carnavalitos también de la provincia de Condesuyos, La Unión, Huachanacus de Camaná. Existen muchas danzas. El problema está que los grupos de danza, los estudiosos del folclore, los investigadores en este tema, no están haciendo mucho por recuperar nuestras danzas que en verdad se están extinguiendo, ¿no? Se están extinguiendo y tendríamos que luchar un tanto para que ellas permanezcan, se recuperen, como lo está haciendo, no tenemos por qué no dejar de mencionar, lo está haciendo Bolivia, que son los únicos que han exportado su folclore al mundo, ¿no? Y eso sería extraordinario que tendríamos que hacer aquí en Arequipa, ¿no? Lili, curiosamente en el Facebook he compartido una nota de mi amigo Jaime Vargas que dice, pues todo un clamor, dice, los arequipeños somos el 20% de la población y el 80% ya sabemos que son puneños. Por favor, pero déjennos bailar lo nuestro. Pero ¿qué está pasando con los arequipeños que están dejando espacio para que está faltando el fomento de las danzas y la música y todo lo arequipeño? En verdad estamos en Arequipa. Es que como tú lo mencionas, Noemí, entonces estamos, digamos, absorbidos, o nuestra población es foránea, ya no es originaria de Arequipa. Entonces Arequipa se ha convertido más en una ciudad cosmopolita, se podría decir, alberga diferentes grupos, ¿no? Culturas, entonces viene gente de diferentes lugares, entonces ellos cultivan sus costumbres, sus creencias, sus danzas, entonces ya de Arequipa, o sea, como que se ha quedado reducido, ya es muy poco, como tú misma lo acabas de mencionar, es un 20%, ¿no? Y ese 20% somos los que andamos allí trabajando un poco al rescate, digamos, del yarabí, de sus pampeñas, trabajando en ello, pero somos pocos.
Bien, nosotros seguimos conversando sobre este tema de cómo incluir, cómo comprometer a la juventud estudiosa, a la educación básica regular, a la comunidad universitaria en el rescate de la identidad, en la promoción de la música y la danza. A propósito, Raúl, Brasil ha aprobado el curso de danza y de teatro en la educación básica regular. Es correcto lo que tú dices, pero miren cómo hemos olvidado tan pronto. Aquí en el Perú, luego de 60 años de crearse el término de folclore, se va a también asumir esa responsabilidad de folclore. Pero debo decirte que 11 años más tarde, aquí en el Perú, en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, se crea por primera vez la cátedra de folclore. Adolfo Bienrich fue el primer maestro de esta cátedra de folclore, y luego esta cátedra de folclore va a irradiarse por todo el Perú, tanto así que la Universidad de San Marcos se levanta en huelga. ¿Por qué razón? Porque sencillamente sus autoridades no permitían que se dicte esta cátedra de folclore, y lograron este propósito. Y debo decirte, Noemí, algo muy importante, que en el Perú se comenzó a dictar a partir de 1946 la cátedra de folclore en todas las facultades. Es más, te digo algo que tal vez lo desconozcas. La Universidad del Cusco San Antonio de Abad exigía que todas las tesis de todas las escuelas y o facultades en aquel momento deberían llevar un capítulo de folclore en sus tesis de grado. Ahora que Brasil, en la pregunta que tú me haces, que aprueba en su plan curricular el tema de danzas, es muy importante. Eso aquí ya se ha pedido con mucha fuerza a las UGELs y al Ministerio que incluyan temas de folclore o identidad o interculturalidad, pero te das cuenta que generalmente o casi a ningún gobierno le interesa temas sobre lo que es cultura, ¿no? Felizmente en la gestión anterior, precisamente cuando Yamila Osorio era presidenta del Consejo Regional, impulsamos una ordenanza regional, Lili, la 292. Precisamente el motivo de nuestras reuniones periódicas con todos los sectores públicos, incluso privados de Arequipa. Este martes tenemos una reunión de trabajo con toda la prensa. Esperamos tener la acogida y también los aportes y las sugerencias de los señores periodistas y quienes están vinculados a medios de comunicación. Pero lo que hemos visto es que nos han manifestado que no depende en realidad de los periodistas, sino depende de los dueños de los medios. Y entonces invocamos, pedimos, imploramos a los medios de comunicación, háganlo por nuestros hijos, por las futuras generaciones. Algo hay que hacer, Lili. En esta ordenanza regional se está pidiendo que todos los cursos vinculados a historia, cívica, se promueva en el calendario cívico escolar la interpretación de la música, danza regional. Primero lo nuestro, después el resto. Alan García en su tiempo hizo de que 1 hora en todos los medios de comunicación estuvieran destinadas a la música nacional, regional. Es más, que se cantara a las 12 del día, a las 6 de la tarde, no sé cómo era esto, del himno nacional, ¿no? Entonces sería importante que también el himno en quechua, el fomento del quechua se dé. Y yo recuerdo el año 87, 88, el Instituto Nacional de Planificación, donde yo trabajaba, estaba haciendo mis primeros pininos en planificación, se obligaba a las instituciones públicas que tengamos nuestro taller de danza, y entonces ahí aprendí a bailar chacarera, marinera limeña y todos esos temas, aunque nunca podré lograr, pero era obligatorio. Las instituciones Copop País en ese tiempo, INP, teníamos que tener nuestro taller de danzas. Tiene que haber alguna forma de comprometer a los futuros promotores del turismo. Yo creo que todos esos temas se tendrían que articular y darse desde la cuestión de educación,
Entonces, empezar por los niveles, ¿no? Inicial, en la primaria, dentro de las currículas, ahí articular y poner el curso dentro de arte, porque hay horas dedicadas al curso de educación artística, y entonces ahí poner danza, poner canto, y esto articulado con el curso de historia, con ciudadanía, porque tenemos, esto no es solo aislado, o sea, hablarles de danza, porque tendríamos que partir hablándoles de identidad, hacer un estudio del folclore, el estudio de las danzas, por qué esa música, entonces todo irlo articulando, pero como tenemos el problema y la falta de identidad que se da a todo nivel, entonces no se han preocupado por ello, entonces lo han dejado de lado, entonces esto tiene que partir desde gobierno, las instancias grandes, que lo trabajen, lo lleven a niveles educativos y luego de ahí ya a niveles más amplios, ¿no?